Control social. El CPCCS facilita la participación de los ciudadanos en la gestión pública a través de mecanismos de participación como audiencias públicas, asambleas y presupuestos participativos. Además, la ciudadanía puede ejercer el control social mediante veedurías, observatorios, comités de usuarios y rendición de cuentas. Es decir, con participación y control social, vigilamos el cumplimiento de las políticas públicas y la transparencia de la gestión de los recursos del Estado. Transparencia y lucha contra la corrupción. El Consejo recepta, tramita e investiga tus denuncias sobre actos de corrupción, atiende pedidos que afectan derechos de participación y patrocina las causas de informes de sus investigaciones. Designación de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana designa autoridades a través de diferentes mecanismos. Por comisiones ciudadanas de selección, integradas por 5 delegados del Estado y 5 representantes de la ciudadanía, elige a Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Tribunal Contencioso Electoral, Comité de Soberanía Alimentaria, Consejos de Igualdad, Comité de Desarrollo Fronterizo, BIES. Por ternas enviadas por el Ejecutivo, designa a Procuraduría General del Estado, superintendencias de compañías, valores y seguros, bancos, protección de datos, ordenamiento territorial, competencia económica y economía popular y solidaria. Ternas de otras funciones del Estado. Tras la reforma a la Constitución de 2011, el CPCCS organiza el proceso para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Todos los procesos de designación se realizan con participación de la ciudadanía a través de veedurías y durante el proceso de impugnación ciudadana. Fomentar la participación ciudadana es una de nuestras prioridades. Creemos que una sociedad activa y comprometida es esencial para una democracia sólida. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda, tu voz es importante y juntos podemos construir un Ecuador más transparente y participativo. Buenas noches. Es grato para mí compartir una noche más con ustedes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incentiva la participación y el control social en la gestión de lo público, investiga actos de corrupción y designa autoridades del Estado a través de procesos claros, incluyentes y participativos. Sean todos bienvenidos a la 7ª Masterclass del proyecto Participar para Transformar, que consta de 8 ponencias, que han profundizado conocimientos clave en la participación ciudadana, el control social, la transparencia y la lucha contra la corrupción, a fin de promover una cultura democrática, activa y corresponsable. Cabe indicar que al finalizar el ciclo de Masterclass, a los asistentes se les entregará un certificado de participación, por lo que les invitamos a llenar el registro de asistencia en el link que se encuentra en el chat. Saludemos a quienes nos acompañan hoy. La magíster Angélica Salazar, subcoordinadora nacional de promoción de la participación. Queridos funcionarios y funcionarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Invitamos a la magíster Angélica Salazar, subcoordinadora nacional de promoción de la participación, a dirigirnos unas palabras de bienvenida, por favor. Buenas noches, magíster. Muy buenas noches con todas y todos. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de las Masterclass virtuales, Participar para Transformar. Hoy nos reúne un tema clave para fortalecer nuestra democracia, la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil. Para ello, contamos con la valiosa participación del magíster David Rosero, consejero del CPCCS, quien compartirá su experiencia y conocimientos. Agradecemos su presencia y compromiso con estas masterclass virtuales, que este espacio nos motive a seguir trabajando juntos por un país más transparente y participativo. Adelante, magíster David Rosero.
Muy buenas noches, un saludo cordial a todos y cada uno de los participantes, a los ciudadanos, a los amigos y amigas que se han dado cita a esta séptima masterclass que es un programa de capacitación continua del Consejo de Participación Ciudadana que obviamente se han venido dando en función de la formación ciudadana y como lo decía Jenny Santamaría, Angélica Salazar, obviamente lo que buscamos no solo es trasladar los conocimientos, también otorgar una certificación, pero también lo más importante que lo que se vaya aprendiendo en las diferentes clases magistrales se pueda replicar en los sectores sociales concretos. En ese sentido, quiero informarles también que las diferentes clases magistrales serán subidas al portal educativo del EDU-CPCCS para tener otro producto más al servicio de la ciudadanía y se pueda obviamente facilitar el conocimiento a las personas que también deseen seguir las diferentes clases de esta jornada. Bueno, es importante este tema que el día de hoy vamos a conversar un poco y podamos también conversar, ¿no? Esto, si bien es cierto, es un proceso de formación, pero lo fundamental es también la interacción con la ciudadanía, con las personas en torno a este tema que vamos a tratar. Y tiene que ver precisamente con la acción de la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, que es un componente fundamental para entender todo lo que implica la acción importante de las organizaciones, de los colectivos, de los ciudadanos para enfrentar este cáncer social. Quiero poner como ejemplo que hace más o menos unos 10 años, varios sectores sociales, organizaciones populares, eh, fundamos la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyo primer presidente de esta organización nacional fue Jorge Rodríguez, que en paz descanse, y otros ciudadanos ilustres que decidimos realizar esta acción concreta de una comisión que investigue y enfrente casos complejos en la administración pública. Y en ese sentido, obviamente, empezar a poner el dedo en la llaga, no solo argumentando desde el punto de vista jurídico, sino sustentando una serie de casos ante los organismos de control en función de posibles actos de irregularidades en la administración pública. Y uno de esos casos fue el tema de la reconstrucción de Manabí, entre otros temas en cuanto al tema de la obra pública que se pusieron a la luz pública en ese tiempo. Obviamente ha pasado el tiempo y se han dado algunas sentencias, algunas acciones de recuperación, incluso de recursos económicos para el Estado, casos judicializados. Pero lo fundamental, yo digo, de esta acción es cómo este ejemplo concreto desde la sociedad civil se hace visible en cuanto a la lucha anticorrupción que debe partir desde la organización social, desde los sectores sociales. Entonces, aquí vamos un poco a conceptualizar los temas anticorrupción, los temas de participación, la ejemplificación concreta de cómo mediante los mecanismos de control social podemos combatir este cáncer social y también la institucionalidad pública sobre los sistemas de integridad, de transparencia, para enfrentar el flagelo de la corrupción en el país y a nivel internacional. Entonces, partimos de un concepto, ¿no es cierto? En primer lugar, de acuerdo al programa de Naciones Unidas, cuando hablamos de este cáncer social, del tema de la corrupción, hablamos del mal uso del poder, del cargo o de la autoridad para beneficio privado, pero también para beneficio público, ¿no? Actos que puedan generar condiciones y escenarios negativos para la sociedad. Y en ese contexto podemos conceptualizar varios posibles incluso delitos que se cometen tanto en tema público o privado de lo que es esta conceptualización de la corrupción.
Entonces tenemos el tema del enriquecimiento ilícito, el nepotismo, el peculado, el tráfico de influencias y una serie de elementos que obviamente son contrarios a la Constitución y la ley. Recientemente, recuerden ustedes que hubo en la opinión pública varios escándalos respecto a asambleístas que tenían trabajando familiares, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, y que obviamente por denuncias de algunos sectores de la ciudadanía y de la opinión pública se pudo señalar este hecho como una situación que contravenía el ordenamiento y la normativa, y el presidente de la Asamblea tomó correctivos en ese momento, ¿no? Para poder ejemplificar un tema concreto. De acuerdo a organismos internacionales, por temas de corrupción, el país pierde anualmente alrededor de $1.000 millones. Obviamente, estos cálculos tienen que ver principalmente con una serie de factores que van desde el tema público, desde el tema privado, que tienen que ver con que los temas que se generan por actos de corrupción implica evidentemente menos recursos para el presupuesto general del Estado, para educación, menos recursos para salud, para seguridad y una serie de elementos que son importantes. Entonces, ¿cómo desde la participación ciudadana, desde la organización social, desde los distintos actores de la sociedad civil se puede, en primer lugar, vigilar, fiscalizar y combatir este flagelo? Y uno de esos elementos centrales es la participación ciudadana, entendida como el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a ser parte protagónica de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Y obviamente, cuando hablamos de todos los temas de interés público, nos referimos a educación, salud, comercio, obra pública, cultura, recreación, trabajo, gestión de las autoridades, donde la ciudadanía tiene el derecho a ser parte protagónica de esa toma de decisiones y mediante el control, mediante la fiscalización, poder hacer una contraloría social precisamente para evitar este cáncer del tema de la corrupción. Y cuando nosotros hacemos un breve recorrido por las grandes fases de la participación ciudadana para cómo activar estos mecanismos de la Contraloría Social para combatir la corrupción, partimos de un elemento de que evidentemente la participación ciudadana es un proceso histórico. Desde lo que fue los primeros asentamientos de sectores y comunidades de diferentes etnias y pueblos y nacionalidades de lo que hoy es el Ecuador. Esas prácticas ancestrales, solidarias, comunitarias, que muchas se mantienen hasta la actualidad. Por ejemplo, uno de esos mecanismos ancestrales que se mantiene hasta la actualidad es la minga. Hay otros, por supuesto. Son elementos solidarios y comunitarios que implica cómo la comunidad, la sociedad se va organizando para poder levantar su voz. Luego, pasando más adelante con el surgimiento de las primeras organizaciones sociales, sindicatos, gremios, organizaciones de todo tipo a nivel nacional. Muchos hablan que en 1922, en la gran huelga que existió en Guayaquil por mejores condiciones de vida, fue donde se inauguró el tema de la clase obrera y de los derechos de los trabajadores, y que se retrata en la famosa novela Las Cruces sobre el agua, cuando esa acción de movilización fue reprimida por la dictadura de aquel entonces. Y luego, yendo más adelante en el tiempo, establecemos cómo lo que antes se llamaban los municipios, hoy gobiernos autónomos descentralizados, recogieron esas prácticas ancestrales de solidarias, comunitarias, para aplicarlas en la administración local, en la administración pública, hasta finalmente tener en el artículo 208, 95, 204, 96, 61, entre otros, los derechos de participación ciudadana consagrados en la Constitución de Montecristi. Y obviamente todo el bagaje de aspectos fundamentales en torno a estos procesos organizativos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De participación ciudadana. Tenemos una movilización
como la que se dio por el derecho al agua recientemente en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, con más de 100.000 personas exigiendo su derecho a mejores condiciones de vida, a cuidar el agua y la naturaleza. A la derecha tenemos una minga, que como lo decía, es una práctica ancestral donde todos hemos participado, ¿no? Alguna vez en una escuela, en un vecindario, en una comunidad, para mejorar o adecentar cualquier tipo de obras o de acciones sociales en beneficio de la gente. Tenemos procesos de capacitación, tenemos asambleas y una serie de mecanismos que se mantienen también hasta la actualidad y que se suman a los mecanismos que también se establecen en la normativa y en la ley de participación. Ahora bien, yo solo quiero dar unos pocos artículos de la Constitución actual que está vigente, que nos ayudan y nos compenetran a cómo nosotros garantizamos este derecho de participación. Tenemos el artículo 61 que señala que las ecuatorianas y ecuatorianos gozamos del derecho a participar en todos los asuntos de interés público. Y ahí hablábamos de lo que entendíamos por un asunto de interés público. Educación, salud, obra pública, recreación, trabajo, comercio, la gestión de las autoridades, etcétera. Está el artículo 98, que está consagrado en la Carta Magna, que establece el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones del poder público que vulneren derechos constitucionales o generen afectaciones, ¿no es cierto?, a las personas naturales o colectivos. Uno de los artículos fundamentales de la actual Constitución es el artículo 95, donde prácticamente se conceptualiza el derecho de la participación individual y colectiva de los ecuatorianos en la toma de decisiones, planificación, gestión y control popular de las instituciones del Estado. Fíjese que aquí ya hay, acorde al tema que hoy vamos a tratar, esa garantía de Contraloría Social que establece el artículo 95 cuando habla del control popular de las instituciones del Estado en un proceso permanente de construcción del poder popular o del poder ciudadano. Es decir, cómo desde las autoridades que estamos obligadas a facilitar los procesos participativos, tomar en cuenta los planteamientos, las propuestas, incluso las críticas de la ciudadanía, se hace un ejercicio de ceder poder para la construcción participativa de la toma de decisiones en conjunto con la comunidad, con la ciudadanía. El artículo 96, que nos otorga la actual Constitución el derecho a organizarnos, porque se establece que se reconocerán todas las formas de organización. Y si ya hablamos desde algún punto de vista jurídico, podemos establecer organizaciones de hecho y de derecho. Las de derecho, como ustedes conocen, que son aquellas que están registradas ante algún ministerio, ante un organismo del Estado, pero también aquellas organizaciones de hecho que se crean, que se generan para luchar por mejores condiciones de vida. Por ejemplo, un círculo estudiantil o una asociación estudiantil o una directiva de curso, una directiva comunitaria, un comité central de padres de familia. No necesariamente debe estar registrado tal vez ante una institución o algún ministerio para poder ejercer sus derechos de participación, para poder agremiarse, asociarse y poder luchar por sus reivindicaciones. Evidentemente, este artículo es importante porque nos permite ese derecho a la asociatividad. Y el 204, que tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando, que es el tema de la Contraloría Social para el combate a la corrupción, que habla que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio a su derecho a la participación. Ahora, muy bien, si nosotros tenemos el marco de los derechos que están establecidos en la Constitución, de las garantías constitucionales, ahora, ¿cómo podemos ejercer esa Contraloría Social para el combate efectivo a los temas de corrupción? Y uno de esos elementos fundamentales es la educación ciudadana, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, la promoción de la información, de la transparencia, la articulación, promover la voluntad política también de los mandatarios, impulsar la comunicación, asignar obviamente recursos, ampliar y reforzar la democracia. Y en este andarivel de cómo mejorar los niveles de participación ciudadana, de control social para el combate a la corrupción,
Desde el Consejo de Participación Ciudadana hemos lanzado un proyecto bastante ambicioso con el compañero presidente del Consejo y los demás colegas consejeros y consejeras, que es el portal educativo virtual gratuito con aval universitario que es EduCPCCS, que muchos de ustedes los conocen, muchos se han registrado también, los que aún faltan por hacerlo les invito a que lo puedan realizar, que es básicamente el portal donde está subido todos los cursos y los procesos de formación que a nivel gratuito, online, cuando el ciudadano lo pueda formarse, se pueda capacitar de forma permanente en todos y cada uno de estos procesos de formación. Entonces, miren, es una acción concreta para la acción de combate a la corrupción. Primero, educarnos, capacitarnos, formarnos. Y esta herramienta de la plataforma educativa del Consejo de Participación, donde va a estar subida esta masterclass y las demás, más los cursos de formación de cada una de las áreas, nos puede permitir educarnos en nuestros derechos para poder ejercer nuestro derecho a la participación, pero también al control social, a la fiscalización popular, a la vigilancia de los recursos públicos y todo lo que implica la acción de combate a la corrupción. Entonces, podemos hacer aquí un ejercicio concreto, ¿no? Podemos ingresar al, al Google o si estamos en el teléfono celular o en nuestras computadoras, en el Google y colocar EduCPCCS o Plataforma Educativa del Consejo de Participación. Yo aquí solo hago un ejercicio nomás de ingresar a través del Google. Yo le coloqué EduCPCCS o le puede poner Plataforma Educativa de Participación Ciudadana y le aparece evidentemente el, eh, el link del Consejo de Participación para que usted pueda registrarse gratuitamente, ¿no? Aquí está, mire, la plataforma educativa Formación Ciudadana. Hacemos un clic ahí y podemos tener acceso a todos los cursos de formación. Ahí está el compañero presidente y también los diferentes cursos que la institución oferta precisamente para la educación ciudadana, para la promoción de los derechos de participación, pero también para el ejercicio de la Contraloría Social. Entonces, nosotros invitamos a los ciudadanos, a quienes nos escuchan, nos miran, a poderse registrar en el sistema. Colocamos aquí, es una acción concreta, el registro con todos nuestros datos, nuestro email, las contraseñas que ustedes deseen colocar, porque el sistema, luego que usted realiza el proceso de formación, le arroja una certificación. Y en ese contexto, por las horas que se capacita acorde al tiempo que usted tenga luego de sus estudios, de su trabajo, de sus tareas habituales, pueda capacitarse en este proceso importante que es los mecanismos de participación ciudadana y control social. Entonces, mire, nosotros partíamos del hecho que necesitamos primero educarnos en nuestros derechos para saber cómo defender, cómo vigilar y cómo hacer un proceso de Contraloría Social. Y esta plataforma nos ayuda a poder ejercer ese derecho en mejores condiciones. Ahora bien, ¿cuál es también un aspecto fundamental para ejercer un verdadero control a los temas de corrupción que se dan en el país y que obviamente generan también situaciones de opacidad en la administración pública? Principalmente todo lo que tiene que ver con la acción de los mecanismos de control social. Y cuando hablamos de estos mecanismos de participación y de control social, podemos definir algunos aspectos que están en la normativa y en la ley, principalmente orgánica de participación, que son las audiencias públicas que están en el artículo 73 a 75 de la Ley Orgánica de Participación, los cabildos populares, la consulta previa, la consulta ambiental a la comunidad o la silla vacía.
para hablar de unos cuantos mecanismos de participación que también sirven para que la ciudadanía pueda tener incidencia concreta en los territorios en cuanto a hacer escuchar su voz. Y quiero yo detenerme únicamente en estos dos mecanismos, ¿no? Que son de los más utilizados al interior de los GATS, entre otros, obviamente que son importantes. Cuando hablamos de audiencias públicas, de acuerdo a la definición de la normativa, es la obligación que tiene la autoridad, sea prefecto, alcalde o presidente de junta parroquial, de establecer un espacio para el diálogo con los ciudadanos, ya sea por iniciativa de la autoridad o a petición, en este caso de las vecinas, de los vecinos, de los dirigentes o de los sectores sociales, para que se atiendan las peticiones. Y nosotros ahí hablábamos del artículo 73 en adelante de la Ley Orgánica de Participación, que estas audiencias públicas son uno de los mecanismos de participación más utilizados para la interacción entre las autoridades de los gobiernos locales y también la ciudadanía, para que se puedan atender sus planteamientos, sus propuestas, sus necesidades, incluso las acciones de crítica o de queja hacia la administración pública. Y el otro tiene que ver con la silla vacía, que acorde al artículo 101 de la Constitución, son sesiones donde debe establecerse un espacio para que con voz y voto la ciudadanía pueda, con corresponsabilidad evidentemente de la toma de decisiones, tomar decisiones sobre lo que está tratándose en el orden del día, en el Consejo Municipal, en el Consejo Provincial o en el Consejo Parroquial. Evidentemente, todo esto está muchas veces normado por el sistema de participación ciudadana, que es la ordenanza, donde se detalla cómo la ciudadanía puede participar en cada territorio. Pero para colocar ejemplos concretos de cómo ejercer ese derecho a la participación de una manera más adecuada, yo he colocado aquí algunos modelos de oficio, de cómo usted puede dirigirse al alcalde, al prefecto o al presidente de la junta parroquial, por ejemplo, para solicitar una audiencia pública. Esto lo hacemos, por ejemplo, en base al artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde se establece ese derecho a ser escuchado por parte de la autoridad. Yo he puesto aquí un ejemplo que bien podría ser señor Pavel Muñoz, alcalde del gobierno autónomo centralizado del Distrito Metropolitano de Quito, en este caso, o por ejemplo el señor Yomar Ceballos, alcalde del gobierno autónomo centralizado del Cantón Cotacachi. Y luego en asunto le coloco solicitud de audiencia pública y coloco de mi consideración primero la base jurídica, ¿no? Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se establece la obligatoriedad de convocar audiencias públicas como instancias de participación ciudadana. Y luego usted obviamente tiene que plantear el tema que desea ser tratado en la administración municipal. Por ejemplo, si tiene que ver con tema de predios o tema de obra pública o algún asunto que usted de interés público que usted desee plantear, este es un formato que usted lo puede utilizar para solicitar una audiencia pública ante la autoridad. Obviamente, procure ponerlo con copia al Consejo de Participación de su provincia o al nivel nacional para hacer un seguimiento técnico de esa petición que usted hace. Y aquí al lado derecho tenemos lo que es la ordenanza del sistema de participación de Cotacachi, específicamente cuando se habla de la ocupación de la silla vacía. Entonces, para poder ejercer nuestro derecho a la participación, como decíamos anteriormente, y sobre todo el control social para el combate a la corrupción, necesitamos educarnos en nuestros derechos. Ya habíamos hablado de los artículos que están establecidos en la Constitución, 95, 96, 204, 61, pero también las ordenanzas, que son las leyes o normativas cantonales que se hacen en cada uno de los territorios, donde se desglosan algunos detalles importantes para el ejercicio de estos mecanismos. Por ejemplo, es diferente cómo se ejerce el derecho de participación en el caso de la silla vacía
en Cotacachi que en Ibar, en Cotacachi que en Quito, en el cantón Montúfar que en el cantón Ambato. Mucho dependerá de cómo está establecida la ordenanza del sistema de participación de cada uno de los cantones. Pero esas ordenanzas no pueden vulnerar la ley o la constitución, porque conocemos que evidentemente dentro del rango de preponderancia de las normas y las leyes, lo primero que tenemos son los tratados y convenios internacionales, luego está la constitución, luego tenemos las leyes orgánicas y obviamente posteriormente están la normativa de las ordenanzas, ¿no? En ese sentido, es fundamental para ejercer los derechos de participación que tengamos estos conocimientos y que también dentro de nuestros cantones, aquí están personas de Loja, de Quito, de Ibarra, de diferentes cantones, podamos conocer cuál es el sistema o la ordenanza del sistema de participación para, obviamente, poder ejercer nuestro derecho de la mejor manera. Y evidentemente, lo que el Consejo genera a nivel de todo lo que implica los mecanismos de control social, que son tres principalmente como acciones fundamentales desde la ciudadanía para realizar esto que veníamos conversando, que es la Contraloría Social, que tiene que ver fundamentalmente con las veedurías, con los observatorios ciudadanos y con la rendición de cuentas, que son, en el caso de las veedurías y de los observatorios ciudadanos, mecanismos de Contraloría Social para vigilar, para fiscalizar, para observar de que las políticas públicas, de que la obra pública, de que los recursos del Estado sean bien invertidos. Nosotros, evidentemente, somos la autoridad nacional para el establecimiento de las veedurías a nivel nacional. Y muchos de ustedes conocen, otras personas no, pero es importante establecer una conceptualización, principalmente de la que las veedurías son los mecanismos de control social que permiten a las personas fiscalizar, vigilar la gestión pública, incluyendo los proyectos, las obras o los servicios públicos. Son de carácter cívico y voluntario, obviamente tienen una fecha de inicio, son una fecha de final, son mecanismos que se crean obviamente para vigilar esa acción concreta y lo que nosotros hemos planteado aquí es precisamente que el éxito de una veeduría está principalmente en tres factores. En definir el objeto de la veeduría con la mayor especificidad posible, es decir, el objetivo de la veeduría, que comienza con un verbo en infinitivo que puede ser vigilar, y luego hacer una planificación del tiempo, 6 meses, 8 meses, acorde a lo que usted quiera vigilar o fiscalizar, y luego, evidentemente, solicitar la información y hacer el informe para el levantamiento de las posibles observaciones de la vigilancia que usted realice en esta acción concreta. Entonces, nosotros en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es el proceso? Receptamos a petición de parte de la ciudadanía una solicitud de que se quiere organizar una veeduría por parte de la ciudadanía a tal o cual proyecto, obra, gestión de autoridad, cualquier aspecto de índole público, de interés público, lo que hace el Consejo es receptar esa solicitud, obviamente que se verifiquen los requisitos, hacer una convocatoria a los veedores ciudadanos. Los veedores ciudadanos tienen que llenar un formulario que está en la página web del Consejo de Participación, entregar eso con su cédula de ciudadanía ante las delegaciones provinciales o a nivel nacional y luego, evidentemente, con el acompañamiento técnico de los funcionarios, poder hacer el tema de la revisión de requisitos, luego la capacitación, la acreditación y la información a las instituciones públicas que con la información de que se crea este mecanismo de control social para la vigilancia del objetivo de la veeduría. Y obviamente los veedores con su credencial tienen la capacidad de solicitar la información pública, de hacer la vigilancia, el seguimiento y de levantar un informe.
Entonces, para hablar ya de cosas concretas o de casos concretos, el Consejo de Participación ha conocido múltiples informes de veedores sobre temas muy importantes. Y obviamente lo principal es que el veedor, cuando concluya su informe, lo pueda exponer ante el Pleno del Consejo de Participación, acorde a la normativa, y a viva voz pueda expresar lo que ha concluido en su informe. Obviamente, si son temas de irregularidades en la administración pública, se toma cartas en el asunto, se traslada a las autoridades correspondientes y si se desprenden vulneración de derechos de participación o posibles actos que generen corrupción, también al área correspondiente dentro de la institución y también hacia otras instituciones o organismos que realizan la acción de control social. Entonces, solo para hablar de algunos ejemplos importantes en honor al tiempo. Nosotros tuvimos recientemente varios informes de vedurías que destaparon algunos temas de posibles irregularidades en la administración pública. Por ejemplo, esta semana conocimos de veedores del Cantón Puerto Quito que remitieron su informe sobre la contaminación del río que pasa por la localidad. Algunos que conocen el noroccidente de Pichincha deben conocer la zona del Chocó Andino, donde hay varias eh, recursos hídricos, flora y fauna, que incluso hubo una consulta popular donde la ciudadanía se pronunció por conservar masivamente esa zona natural importante, lejos del tema de la minería, y que obviamente la preocupación de los veedores era que el municipio del GAD, Cantón Puerto Quito, no había realizado un tratamiento de las aguas residuales y que se estaba contaminando el río que pasaba por el sector. Y evidentemente ellos con su vigilancia descubrieron todo el tema de la falta de tratamiento de las aguas servidas y el incumplimiento de lo que establece la Ley de Recursos Hídricos, la Constitución, las sentencias constitucionales respecto a los derechos de la naturaleza. Ese informe lo conocimos en esta semana y hemos trasladado a la Contraloría, al Ministerio de Ambiente y de Energía, a la Secretaría Anticorrupción del Consejo para que se hagan las acciones pertinentes, no solo de acceso a la información, sí, y también todas las acciones legales tendientes a que las autoridades cumplan con uno de los factores fundamentales que está establecido en el COTAD, que es el tratamiento de las aguas servidas. Por ejemplo, ¿cuál es la solución en este caso? Que se construya un tanque de tratamiento para que toda esta situación pueda ser tratada de forma técnica en cuanto a evitar la contaminación de los ríos de esa localidad. Pero lo mismo o la misma preocupación tienen ciudadanos en Latacunga. Recientemente hubo, en el caso de Quito, la sentencia constitucional a favor de los derechos de la naturaleza por la contaminación del río Machángara, por ejemplo, o del río Monjas. Y así, estas vedurías son acciones importantes que permiten precisamente destapar algunas situaciones de irregularidad en la administración pública. Hemos tenido veedores, por ejemplo, que han logrado determinar posibles sobreprecios en obra pública, posible falta de transparencia en concursos de méritos y oposición, en algunos procesos, o también veedurías que han vigilado que las cosas han salido de la mejor manera. En ese sentido, nosotros en la página web tenemos todo lo que tiene que ver a la acción de las vedurías que están convocadas. Usted puede ingresar a la página web del Consejo de Participación, colocar en la página principal, ir al área de control social y luego ver los mecanismos, a elegir veedurías. Y año a año tenemos todos los informes de los veedores o las convocatorias que están en curso. Entonces yo estoy haciendo un ejercicio práctico aquí de ingresar a la página web y poder establecer cuáles son las convocatorias abiertas. Por ejemplo, tenemos procesos para vigilar los concursos de méritos y oposición de los registradores de la propiedad. Tenemos una veeduría
para vigilar el concurso de méritos y oposición de los maestros y maestras que convoca el Ministerio de Educación, ese concurso. Tenemos, por ejemplo, vigilar el mantenimiento y rehabilitación de la vía de ingreso a Palmar, Colonche, parroquia perteneciente al cantón Santa Elena, provincia del mismo nombre, y así podemos colocar diferentes ejemplos o mirar de las veedurías que están tanto convocándose como también los informes de cada uno de estos procesos. En ese sentido, es importante ver cómo desde la ciudadanía se genera estos procesos de Contraloría Social de forma importante. Otro de los mecanismos importantes de Contraloría Social son los observatorios y que los ciudadanos puedan también organizarse mediante estos mecanismos y lo puedan generar una acción de vigilancia principalmente de las políticas públicas. A diferencia de las veedurías, los observatorios ciudadanos son permanentes en el tiempo y se encargan de forma técnica de vigilar el ciclo de las políticas públicas. Por ejemplo, hay observatorios que han tenido una gran connotación nacional, como lo son, por ejemplo, el Observatorio de Servicios Públicos en Guayaquil, que está dirigido por un profesional como César Cárdenas. También tenemos el Observatorio Socioeconómico conjuntamente con la Universidad Técnica de Cotopaxi para levantar toda una serie de procesos o diagnósticos sobre la situación socioeconómica en esa provincia. Tenemos observatorios por el tema de la salud, el tema de la seguridad social. Se pueden también organizar observatorios sobre una serie de aspectos en torno a la seguridad, al tema del acceso a la justicia, a erradicar la violencia contra las mujeres, a todo lo que implique ya la acción de política pública. Si vemos ya en el contexto nacional, tenemos también varios ejemplos de observatorios, observatorios de justicia, observatorios de política fiscal. Uno de los organismos, organizaciones que funciona como un observatorio que ha sido uno de los más importantes a nivel nacional es precisamente de la que hablábamos al inicio de esta masterclass, que es la Comisión Nacional Anticorrupción, cuando varias personas nos reunimos y, de acuerdo al mandato de las organizaciones sociales, sindicales, populares e indígenas, decidimos crear la Comisión Nacional Anticorrupción a través de estos mecanismos de participación como una organización desde la sociedad civil para el combate precisamente de este cáncer social. Pero así tenemos diferentes eh, ejemplos de lo que los observatorios pueden realizar ya con informes técnicos hacia la acción social de lo que está establecido en la Constitución. Entonces, solo para resumir, las veedurías son mecanismos de Contraloría Social específicos con objetivos puntuales para fiscalizar cualquier aspecto de la actividad pública, pero que tienen un inicio y un fin, y que cualquier ciudadano puede organizar, evidentemente evitando el conflicto de intereses y que de ahí se desprenden, mediante la acción de acceso a la información, informes sobre posibles actos irregulares en la administración pública que luego son derivados a las instituciones de control correspondiente para su sanción o seguimiento. En cambio, los observatorios son también mecanismos de control social, pero son permanentes en el tiempo, que tienen una acción más técnica en cuanto a su informe, a su composición profesional en cuanto a observar y vigilar el tema de las políticas públicas, en cuanto a una serie de aspectos, ¿no? Salud, educación, anticorrupción, justicia, bueno, y una serie de elementos que se han generado en el país como mecanismos de control social. A diferencia de las veedurías, por ejemplo, podríamos decir que los observatorios pueden tener un aval del Consejo de Participación, pero no necesariamente, porque esos son también iniciativas autónomas de la sociedad civil, a diferencia de las veedurías que sí tienen
necesariamente que tener un aval desde el Consejo de Participación porque así lo determina la ley orgánica de participación ciudadana. Eh, Vamos a continuar para luego abrir un espacio de preguntas y de inquietudes con el tema de la rendición de cuentas, que evidentemente es un proceso donde las autoridades de elección popular y también del régimen desconcentrado y también de las 5 funciones del Estado tienen la obligación de al menos una vez en el año informar sobre sus planes, programas y proyectos sobre una serie de aspectos y parámetros en cuanto a su acción en la administración, en la gestión del tema público. Al ser este proceso también implica una acción de la ciudadanía de conocer de forma informada todo lo que en el año ha hecho la autoridad. Y en ese sentido, lo que se ha planteado al ser el Consejo de Participación, la institución rectora, para receptar los informes, incluso hoy ir más allá a cualificar la calidad de la rendición de cuentas en cada una de las instituciones, pueda generar no solo el cumplimiento de esta obligatoriedad, sino la mejora en cuanto a la calidad del cumplimiento de cada uno de los aspectos que establece el artículo 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, en concordancia con lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Participación. Es decir, la rendición de cuentas es un proceso de doble vía, donde la autoridad que está obligada a informar lo que ha hecho en su gestión tiene también la obligatoriedad de escuchar, de tomar en cuenta los planteamientos, las necesidades, incluso las críticas de la ciudadanía para mejorar la administración pública en los años siguientes. Nosotros recientemente en el Pleno establecimos a través del área de rendición de cuentas cómo va a ser para el próximo año. Se va a establecer todo lo que tiene que ver con los modelos o los instructivos y también la resolución para el ejercicio de la rendición de cuentas del 2025, que será obviamente en el siguiente año por parte de las autoridades obligadas a hacerlo. Entonces van a definir metodologías en base obviamente a la experiencia que se ha tenido en la institución para ir mejorando en este proceso también de eh, acción de control social y de combate a la corrupción. Ahora bien, miren, yo aquí le colocaba algunos ejemplos de lo que les decía el, eh, la veeduría, por ejemplo, del tema no solo del río, ¿no? Recientemente del tema del Yasuní, en cuanto a la veeduría que también verificó que las autoridades y algunos ministerios deben de cumplir con el mandato del soberano en cuanto al bloque 43 de dejar el petróleo en tierra. Se generó algunas veedurías. Yo les colocaba algunos ejemplos de cómo se ejerce la Contraloría Social, principalmente para lograr la transparencia, ¿no? Y obviamente todo el sistema de la lucha contra la corrupción también requiere de una función. Y esta función tiene que ver con la integración de varias instituciones, como son las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, a lo que se denomina, conjuntamente con el Consejo de Participación, la función de transparencia y control social que está establecida en la actual Constitución, que se encarga principalmente toda esta función no solo de la promoción de los derechos de participación, sino del control y del combate a la corrupción, conjuntamente y evidentemente con la justicia ecuatoriana. Entonces aquí tenemos el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que va hasta el 2028, que yo al final dejaré en el enlace para que las personas que lo quieran revisar, que son las metas, los objetivos que se han impuesto las distintas instituciones que conforman la función de transparencia en torno a esta acción de combate contra la corrupción. Y también para darles algunos aspectos en cuanto al trabajo de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción del propio Consejo de Participación Ciudadana, que obviamente nosotros contamos con una Subdirección Nacional de Admisión, que es la puerta de entrada
al ciudadano que atiende los casos, las solicitudes y da una orientación jurídica de los temas que son de competencia o si no se derivan a otras instituciones. La Subdirección Nacional de Investigación que analiza los casos, los informes técnicos en cuanto a las denuncias que se presentan por parte de la ciudadanía por vulneración de derechos de participación o por eh, posibles actos de corrupción en la administración pública. Y también tenemos una Subdirección Nacional de Patrocinio que acompaña los procesos administrativos hacia un seguimiento y da soporte continuo. También tenemos una subdirección de transparencia que se encarga precisamente de la educación ciudadana, de la formación en estos aspectos. Entonces aquí tenemos algunos indicadores en cuanto a denuncias, el tema ejecutado, los temas que están, la meta anual, por ejemplo, son 400, la atención, la diferencia que aquí existe para poder completar en este año que tenemos hasta diciembre para poder cumplir las metas, la Secretaría de Investigación que tiene 45 informes en cuanto al PODE, que son informes de procesos que son de archivo, que también ahí podemos ver algunos indicadores en cuanto a los informes regulares, a los impulsos judiciales y a los seguimientos administrativos, ¿no? En algunos indicadores se ha superado lo- la, la meta, en otros estamos todavía por cumplir hasta diciembre. Y una fecha que se ha puesto como hito es el 9 de diciembre, que es la fecha de lucha internacional contra la corrupción, que es una fecha establecida por las Naciones Unidas. Entonces, para hablar de los mecanismos internacionales contra la corrupción, tenemos lo que implica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y ahí hay algunos mecanismos, alguna estructura que tiene que ver con cooperación internacional, con mecanismos de recuperación de activos, con asistencia y intercambio de información, con algunas medidas preventivas y también cómo la institución es parte de algunos de estos organismos en torno al combate a nivel internacional de los procesos anticorrupción. Y en ese sentido, obviamente aquí existe también la colaboración para procesos de extradición, de asistencia y cooperación conjuntamente con la OEA en torno a los procesos que establece la acción de combate a la corrupción. Como una de las acciones finales, muchos de nosotros conocemos la organización Transparencia Internacional, que es una fundación que realiza una percepción de los niveles de corrupción a nivel global. Si bien esto es únicamente encuestas de percepción sobre temas de la corrupción, nos permite aterrizar cómo estamos a nivel mundial donde ustedes ven el color más oscuro, el rojo más oscuro, obviamente son los países donde existe mayores niveles de corrupción y que están en amarillo, en naranja o más claros, donde existe menores niveles de corrupción. O para decirlo de otra manera, donde hay más opacidad son los colores más oscuros en cuanto a la tonalidad del rojo y en los lugares donde hay mayor transparencia, evidentemente el naranja y el amarillo. Evidentemente, esta es una medición subjetiva, podríamos decirlo así, porque se basa en encuestas a personajes de países que generalmente terminan siendo quienes dicen, a su parecer, si se ha incrementado o no los niveles de corrupción en cada país. Una de las tareas fundamentales de la función de transparencia debe ser establecer un índice propio para medir la corrupción. ¿Cómo medimos la corrupción? Ahí yo creo que deberíamos crear o generar un índice de transparencia con variables medibles. Por ejemplo, el nivel de acceso a la información, los niveles de rendición de cuentas en cuanto a su cumplimiento, no solo cuantitativo, sino cualitativo, el tema de la gestión participativa de las diferentes autoridades del Estado ecuatoriano, es decir, si se atiende a los requerimientos de la ciudadanía, y el otro tiene que ver principalmente con los temas de contratación pública y una serie de elementos. Entonces, miren, yo he dado una serie de parámetros o indicadores que
sumados podrían generar un índice a nivel del Ecuador para poder tener una percepción no subjetiva, sino un poco más objetiva de lo que está pasando en el país en cuanto a este tema de cáncer social. No solo de lo que implica los temas de transparencia, sino ir combatiendo la opacidad en la administración pública, que se lo hace evidentemente con más participación, con más involucramiento de la ciudadanía en la gestión de lo público, pero también aquí un poco tenemos algunos ejemplos de cómo mediante encuestas se hace este tipo de percepciones en algunos países a nivel mundial. Aquí también tenemos otra corporación que investiga la escala de corrupción de los niveles de los países iberoamericanos a nivel nacional y tenemos aquí un promedio, ¿no es cierto? Del 2024, porque cada año en diciembre se cierra lo del año anterior. Entonces, aquí solo para poner un ejemplo, se ubica al Ecuador en una parte intermedia, ¿no es cierto? En cuanto a los países que tienen menor o mayor opacidad dentro de la lista que obviamente la lidera Perú, con menos opacidad, Honduras, Paraguay, Brasil, y también otros que han superado con mayor transparencia, como por ejemplo El Salvador, Uruguay o Chile. Eh, para finalizar, yo les decía que un hito importante que tiene el Consejo para seguir cumpliendo sus metas en cuanto a trámite de denuncias, a judicialización de casos, a patrocinio de las investigaciones, muchas de las cuales están también por salir en el Pleno del Consejo, es el 9 de diciembre, ¿no? Donde las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Nosotros estamos invitando para el día jueves 11 de diciembre en el auditorio de la Plataforma Gubernamental Norte Isabel Robalino a un seminario de todo lo que implica la lucha contra la corrupción, obviamente con una certificación por parte de la institución, pero más allá de eso, cómo desde la acción pública, desde la acción ciudadana, vamos combatiendo este cáncer social que es el tema de la opacidad en la administración pública. Hasta esta parte yo quisiera dejar la bibliografía. Esta clase y esta presentación van a ser compartidas en la plataforma educativa del Consejo de Participación para que las personas que deseen también utilizar estos datos y esta bibliografía lo puedan hacer, puedan compartir el conocimiento que es público para empoderamiento de todos y finalmente poder abrir unos minutos de preguntas si alguna de las personas quisiera intervenir en esta parte final. Por favor, estimado, vamos a dar unos minutos para poder hacer unas preguntas y respuestas. Pancho ha pedido la palabra. Agradecemos la intervención del consejero David Rosero. En este momento damos paso a la ronda de preguntas que la ciudadanía nos ha dejado en el chat. Tenemos una pregunta. ¿Cómo superar los obstáculos que enfrenta la ciudadanía para denunciar actos de corrupción, como por ejemplo el abuso de la posición del poder que tiene la ciudadanía? ¿Tiene la ciudadanía algún apoyo o respaldo por parte del Consejo de Participación Ciudadana que ofrezca seguridad al ciudadano al momento de poner una denuncia? Bueno, para contestarle concretamente esta pregunta del ciudadano, nosotros tenemos la posibilidad de que las denuncias se coloquen bajo privacidad de los datos personales, es decir, bajo reserva de esa información y poder proseguir el tema de la investigación. Evidentemente, si existe esta petición por parte de la ciudadanía de poder colocar esta acción. De igual forma, si ya son temas que requieren incluso acompañamiento desde el punto de vista de otros organismos como la Fiscalía, y también la petición del ingreso a lo que implica el tema de testigos o víctimas, ¿no? De estos posibles actos. Ya desde el punto del acompañamiento legal, evidentemente el Consejo lo que hace una acción es a petición de parte, no actúa de oficio como si lo hace la Fiscalía, sino a petición evidentemente del ciudadano. Pero, por ejemplo, en el caso de una denuncia, si se quiere mantener en reserva, en anonimato el nombre,
nosotros tenemos la facultad legal de hacerlo para que se pueda eso hacer mediante el andarivel correspondiente. Vamos con la siguiente, por favor, estimada. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo pueden las organizaciones sociales y comunitarias vigilar el uso de los recursos públicos a nivel local? Y para esto es necesario constituir una veeduría o cualquier ciudadano o representante puede vigilar dichos actos. Bueno, se puede organizar una veeduría, se puede organizar un observatorio, se puede generar una acción de acceso a la información, se puede solicitar una audiencia pública. Yo había colocado un ejemplo. Por ejemplo, si la organización social quiere comunicarse directamente con el alcalde, lo puede hacer en base a un oficio de solicitud, colocando la base jurídica del artículo 73 en adelante, pero también procuremos colocar una copia al Consejo de Participación para que nuestros técnicos en las provincias puedan hacer un seguimiento de esa atención. Así hemos logrado sentar, por ejemplo, el alcalde de Quito con los comerciantes minoristas, hemos logrado sentar a varios burgomaestres con las organizaciones sociales de la localidad para que se atiendan sus pedidos y sus demandas. ¿Mm? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puede la sociedad civil exigir rendición de cuentas a las autoridades locales y nacionales y y qué deben hacer en el caso que las autoridades se abstengan de brindar información sin tener que acudir a instancias judiciales? Bueno, yo hablaba de la obligatoriedad que tienen todas las autoridades de elección popular y todo lo que implica las funciones del Estado, el régimen desconcentrado, las empresas públicas de rendir cuentas. Entonces, nosotros eh, vamos a generar todo lo que es la metodología y las resoluciones correspondientes para la rendición de cuentas del 2025 en el 2026. Entonces, vamos a difundir los cronogramas y la planificación de las fechas en que las autoridades tienen que rendir cuentas. En este último año fue en, en los meses correspondientes que se planteaba, evidentemente, tanto para los GATS como para las funciones del Estado, y nosotros estaremos difundiendo esa información. Al final del día, cómo la ciudadanía puede solicitar a la autoridad la rendición de cuentas es evidentemente como lo hacíamos con las audiencias públicas, mediante un oficio, colocando la base jurídica del artículo 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica de Participación y pedir a la autoridad que le informe sobre un tema puntual. Y nosotros desde el Consejo también vamos a informar las fechas en que las autoridades tienen que hacer este ejercicio a nivel nacional. Estas preguntas han sido las que nos han puesto en el chat los ciudadanos. Espero que esta clase magistral haya sido de su agrado. Agradecemos al consejero David Rosero por su valioso aporte en esta ponencia dentro del ciclo de Masterclass que promueve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que consta de 8 ponencias. Recuerden que al finalizar se les dará entrega de un certificado. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y que se mantengan informados de las fechas y horas de nuevos temas de nuestras próximas masterclass. Y recuerden que pueden asistir a las mismas y poder verlas en nuestra página EduCPCCS y en nuestros canales oficiales de YouTube y Facebook. Una, Recuerden una, una Buenas reflexión. noches. Sí, Disculpe, con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. señor Magíster David. Yo desde hace mucho tiempo he querido hablar con usted. Soy ex empleado del Hospital San Francisco de Quito y tengo una denuncia desde el 2017, más o menos, de corrupción del Hospital San Francisco de Quito, en donde hay firmas de un tecnólogo, era tecnólogo y firma como ingeniero durante varios años. De los ascensores que se contrataron con corrupción, de tráfico de influencias, de robo de medicinas. Todo eso yo lo denuncié en Participación Ciudadana. Tengo 4 archivos de estos, son mil fojas que me entregaron ya certificados de participación ciudadana. Lamentablemente en el 2020 más o menos le archivaron. Nuevamente yo hice la denuncia nuevamente a Participación Ciudadana, pero en el 2023 nuevamente me archivan
por la cuestión de también de la señora Rosa Arbudo, que usted sabe que también está implicada en corrupción. Quisiera, por favor, de la manera muy más cordial, que usted me pueda atender para poder seguir este proceso. Con todo gusto, hagamos algo concreto. Si puede estar el día de mañana en el Consejo de Participación alrededor de las 9 de la mañana o el día martes a las 10 para poder hacer una atención respecto a este tema. Pero el caso de la señora que usted me manifiesta está ya incluso en la fiscalía, incluso salió ya del IES por todos los temas de irregularidades. Pero si falta algún tema por hacer, con todo gusto estamos para atender. Eso sería, estimado Pancho, y no sé Gracias. si existe alguna otra inquietud. Muchas Sí, gracias. David, buenas noches con todos. Algunos puntitos que no sé si se me pasaron por alto, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana en la silla vacía en las municipalidades, la participación de los presupuestos participativos, que es obligatorio para que se pueda aprobar y donde las municipalidades efectivamente deben tener el tema del principio de tener educación, salud y podamos difundirla. Hay algunos casos, mi estimado David, por ejemplo, en el tema judicial, yo no sé, tenemos casos en la Corte Nacional de Justicia que se demoran en sortear 3 años, 2 años, pero hay casos que seleccionan en 2 meses, 3 meses. Yo quisiera ahí ver si es que del Colegio de Abogados de alguna provincia pudiéramos ver una veeduría para que estos casos sean de forma secuencial y no sean por intereses personales o particulares de tal o cual persona. Porque si nosotros, los que estamos litigando a través de las Cortes Nacionales de Justicia, se viene y se pone un caso 2005 y es sorteado la siguiente semana. Y los que tenemos casos 2020, 2022, no tienen ni siquiera acusado la sala de admisibilidad. Eso es un problema de la justicia que viene desarrollando y sí quisiera que apoye el tema de la depuración que se pueden dar en la justicia porque sí está bien embarrada. Eso nomás, estimado señor consejero. Gracias, estimado doctor. Vamos a tomar en cuenta también este planteamiento y algunas otras cuestiones que se han dicho en este chat. Yo generalmente atiendo a los ciudadanos los días martes. Hacemos el tema también de las audiencias públicas. Las personas que deseen lo pueden solicitar y podemos ahí solventar algunas otras inquietudes que necesiten. Si también se puede colocar otro día en la semana, lo podemos hacer también el jueves, porque generalmente nosotros tenemos los miércoles los plenos ordinarios, pero con todo gusto podemos atender a la ciudadanía, ya sea presencialmente o a través de los canales virtuales. Yo quiero agradecerles toda esta presencia de todos y cada uno de ustedes, invitarles a incorporarse, registrarse en la plataforma educativa virtual que les va a ayudar mucho, no solo en el tema del mejoramiento de la hoja de vida, de la certificación, sino en los conocimientos que podemos adquirir para también nuestros amigos, vecinos, vecinas, la comunidad, porque la reflexión final que doy es que todos estos derechos están en la actual Constitución. Entonces, ¿cómo defendemos esos derechos? Es una tarea conjunta de todos y cada uno de los ecuatorianos para poder seguir ejerciendo con organización una lucha por mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, una buena noche. Por favor, si me podrían ayudar prendiendo sus cámaras para tomarles una fotito, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy Una, amables a dos, todos. tres. Una buena noche. Gracias. Bonita noche para todos. Buenas noches con todos. Hasta mañana. Buenas Una buena noches. noche con todos. Muy buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches con todos. Una buena noche a todos. Prende el micro. Buenas noches con todos. Faltó la firma del registro de asistencia.
Faltó el registro de asistencia. Hay que registrar la asistencia.